tenemos nuestra última clase de la depresión espiritual que comenzamos durante este trimestre y hoy llegamos al final, 12 clases. Siempre les recuerdo que si tienen alguna pregunta en relación a esto, pues estamos a la orden. Y espero poder haber sido de ayuda con esta clase para muchos. Bueno, estábamos viendo un resumen de las curas y vamos a repasar el verso antes de que se nos olvide, ¿verdad? Primero la cita, después el texto. 1, 2, 3. Salmo 43, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dios mío. Salmo 43, 5. Muy bien. Como les dije, si usted no recuerda mucho de esta clase, recuérdese de este versículo. Acuérdese de este versículo. Necesario para nuestras vidas. La semana pasada estuvimos viendo 3 curas para la depresión. Vimos la fe, la esperanza y el amor. ¿Se acuerdan? Hablamos de estas 3, la fe, la esperanza y el amor. Entonces, hoy vamos a continuar con otras para terminar esta clase. Tal vez no voy a leer todos los versos que vienen ahí, porque si los leo todos creo que no me va a dar tiempo. Entonces usted puede anotarlos, por favor. Bueno, otra de las curas para la depresión es la providencia de Dios. Muchas veces depresiones llegan porque pensamos que no vamos a tener lo suficiente, que nos vamos a entrar en una situación difícil porque nos quedamos sin trabajo, porque tal vez muere su esposa, muere su esposo, porque tal vez usted se enferma y usted dice, ya no voy a poder proveer para cierta situación o alguna situación especial. Bueno, en primer lugar, a veces, ¿verdad? Hacemos cosas que no son adecuadas, comenzamos a entrar en afanes de esta vida. Y debemos de recordar esto: ¿quién gobierna todo? ¿Quién gobierna todo? No es el Señor. Dios es dueño de todo y Él, como dueño de todo, Él cuida su creación, pero Él especialmente va a cuidar su iglesia y va a cuidar a los suyos. Él se ha comprometido a cuidar a sus hijos. Eso no debe de olvidarlo. Él va a cuidar a sus hijos. Su proveedor no es su empresa, es Dios. No es esa cuenta bancaria, no es su papá, no es su mamá. Su proveedor, si usted es un creyente, es Dios. Dios es su proveedor. Y Él tiene especial cuidado de sus hijos. Ahí hay 2 pasajes, Salmo 24:1 y Mateo 6, 25 al 34. El Catecismo de Heidelberg dice: ¿qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencias divinas? Que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos y tengamos en el futuro toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay nada que nos pueda apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder, de tal manera que no pueden hacer nada ni moverse sin su voluntad. Entonces es un consuelo, es un Dios fiel, es un Dios que no va a dejar a los suyos. ¿Quién ha decretado todas las cosas? Dios, en su propósito eterno. Aún la depresión no está fuera de su control, ¿sabía? La depresión no está fuera del control de Dios. No saca a Dios de su soberanía. 2 pasajes ahí, Daniel 4, 34 al 37 y Job 42, 1 al 6. Y puede hacer, muchas veces no sabemos todos los propósitos de Dios en todas las cosas, pero si esa depresión fue necesaria para que usted se acerque a Dios, amén. Amén. Entonces, no hay nada. Él sabe y Él determina todas las cosas. Entonces, en relación a su decreto, en primer lugar, nada, tal vez la filmina anterior para ver. Okay. Así, abajo dice, nada frustra el decreto de Dios. Nada frustra el decreto de Dios. No hay poder humano ni las potestades que puedan detener, frenar o cambiar lo que Dios ha determinado. Efesios 1:11 y Daniel 4:34-35. Ok, ve,
Nada escapa al decreto de Dios. Acontecimientos malos y buenos. Isaías 45:7. Voy a leer este pasaje nada más para que lo tengamos y lo recordemos. Tal vez usted dice que formo la luz. Está hablando Dios en su palabra. Dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces, todo está en las manos de Dios. Acontecimientos malos y buenos. Acontecimientos pecaminosos aún están en el control de Dios. Eso no se sale del control de Dios. Génesis 50:20. Y ahí también Hechos 2:23. Aún la maldad que hicieron los hombres y llevaron a Cristo a la cruz para ser crucificado, esa terrible maldad estaba en control de Dios. No fue una casualidad, no fue que los hombres determinaron eso, no, estaba por el determinado consejo de Dios. Las acciones libres de los hombres, igual Proverbios 16:1, cosas que ocurren por azar, suerte o accidente. Uy, ¿verdad? A veces la gente, ¿verdad?, se confía en eso, ¿verdad?, y en la suerte, en el azar. No, mire, todo está en control de Dios. Nada sucede por hace unos días muy doloroso, muy triste. En las noticias apareció una noticia de un niño que murió aplastado por un árbol, unos vientos muy fuertes, y decían, bueno, ¿y por qué no pasó 2 minutos antes? ¿O por qué el árbol no cayó para el otro lado? ¿O por qué? O sea, uno se puede comenzar a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar cosas, pero Dios lo determinó así. Dios lo determinó así. Entonces no hay accidente, ¿no? Estaba en las manos de Dios todo. Los detalles de nuestra vida, cosas tan pequeñas de nuestra vida, están en las manos de Dios. Los asuntos de las naciones, todo está, o sea, los reyes, todo lo que sucede, absolutamente todo. La destrucción final de los impíos. A veces nos frustramos al ver tanta maldad en este mundo. Dios está en control y Él dará el pago. Él dará el pago. Punto 3, nada condiciona el decreto de Dios, solo Dios mismo. Cuando Dios determinó todas las cosas en la eternidad, solo existía Él. Entonces, nada, absolutamente nada condiciona lo que Dios ha hecho en la eternidad. Nadie le aconseja a Dios. Él no necesita consejo de nadie. Él sabe por qué hace todas las cosas. Y su decreto es universal, abarca todas las cosas, las personas y cualquier situación. No hay nada que escape al control de Dios. Si algo se escapa del control de Dios, ya Dios no es soberano. Entonces descansa en que Dios es soberano. Una cura en medio de la tristeza, la depresión, Dios. Hay alguien, el barco o el avión, el carro no está fuera de control. Dios está en control de todo. Punto D dice, no hay voluntad permisiva de Dios. A veces nosotros hablamos en eso, uy, es que Dios lo permitió. Es interesante ese término. Muchos entendemos que tal vez lo está diciendo de una forma que está descansando a Dios, pero a veces se puede tomar por el hecho de que Dios en algún momento hizo algo para cambiar el plan. Dios no actúa así. Es como que si Dios tuviera plan B. O sea, Dios no tiene plan B. Esto da la idea de que Dios tenía otra voluntad opuesta a lo que había determinado, como si algo tuvo que cambiar según las circunstancias. Eso dejaría a un Dios que no es todopoderoso, ni todo sabiduría, ni eterno. Todo lo que Dios ha determinado ocurrirá. Entonces, así es. Dice Arthur W. Pink, niega que Dios está gobernando la materia. O sea, que una persona que lo haga, niega que Dios está gobernando la materia, niega que Él es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y todo sentido de seguridad desaparece. Si usted niega que Dios está gobernando la materia, que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, todo sentido de seguridad desaparece. ¿Quién está en control de esto entonces? Entonces, en medio de tu inseguridad, de tu temor, de lo que esté pasando, acuérdate, Dios está en control. Dios ha determinado todas las cosas. Entonces, tenemos la realidad de la soberanía de Dios. ¿Y cómo puede ayudarme esto a vencer mi temor? Cuando estamos enfrentando las dificultades de la vida, cuando estamos llenos de temores y ansiedades y sentimos que nuestra vida se está desbaratando,
La verdad de que Dios es soberano nos dará esperanza, paz y confianza. Es la verdad de que Él es perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente poderoso, lo que será un sostén principal en los momentos de prueba y aflicción o depresión. Entonces, Él es perfectamente sabio. ¿Qué significa? Él siempre sabe que es lo mejor. Él siempre sabe, siempre. Romanos 16:27. Dios es completamente santo, santo en todos sus actos. Él actúa santamente, santo, 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 y no dejará de ser santo. Aún en las situaciones más terribles que nosotros veamos, Él sigue siendo santo y actúa santamente. Dios es totalmente glorioso. Él no hace algo en contra de su gloria. Todo es para su gloria, absolutamente todo. Dios es perfectamente amoroso, perfectamente. Él nos dará conforme a su perfecto amor. Dios es grande en misericordia. Dios es grande. Su pueblo lo alaba por su misericordia. Esta fluye hacia a la creación que Él hizo. Nosotros hoy recibimos su misericordia en la mañana, cuando el sol salió, cuando nos pudimos levantar, cuando abrimos los ojos. Si pudimos comer un poquito, eso es parte de su misericordia. Su pueblo siempre alaba su misericordia. Fuimos salvos por su misericordia. No dejará a su pueblo sin misericordia. Entonces, que lo tenga siempre presente. Temor a Dios. Otra cura ante la depresión, el temor a Dios. ¿Cómo me ayuda esto? Mire, la gente se llena de muchos temores. Hay gente que le tiene temor a otras personas. No teman a los que puedan matar el cuerpo. Se llenan de tantos temores, temores al futuro, temores a esto, temores al otro. ¿Cómo puede ser vencido ese temor? Con el temor a Dios. Dice la Biblia en Isaías 38:40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El Señor se aseguró de poner su temor en el corazón de su pueblo para que no se aparten de Él. Pero si comenzamos a mirar las cosas de esta vida y nos asustamos, estamos temiéndole a esas cosas y no al Señor. No le tema al viento, a las olas, al mar. Témale a Dios. Él ha vencido y vencerá, y los suyos vencerán con Él. Entonces no tenga temor a Dios. La mente se llena de pensamientos vanos, pensamientos que no están siendo mortificados. Dios dio el temor a su pueblo por esta razón, para que no se aparten de Él. Los que están en depresiones tienden a alejarse, a dejar la iglesia, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, comienzan a enfriarse, llegan a profundas tristezas. Los pensamientos pecaminosos toman control de la vida. Así pasa. En la historia que ya les he contado acerca del progreso del peregrino, voy a relatársela aquí un poquito con más detalle. Dice, eso es cuando están en el castillo de la desesperación. Dice Cristiano, hermano Esperanza, ¿qué crees que debemos hacer? La verdad es que ahora somos desdichados. Por mi parte, no sé si es mejor vivir así por algún tiempo hasta morirnos de hambre, o ser golpeados por ese brutal gigante hasta quedar sin aliento, o suicidarnos y terminar con todo de una buena vez. Sin duda alguna que la tumba es más deseable que esta mazmorra. Esperanza le contesta, es muy cierto que nuestro estado actual es intolerable y que la muerte sería muchísimo mejor que pasar aquí el resto de mis días, sean pocos o muchos. Pero tengamos en cuenta que el Señor del país a donde vamos ha dicho, no matarás. No solo nos prohíbe matar a otra persona, se nos prohíbe aún más enfáticamente matarnos a nosotros mismos. Un poquito más adelante dice, quizá pronto llegue el feliz día en que seamos libertados, pero de cualquier forma no seamos nuestros propios homicidas. Tema a Dios. Hay personas que en depresiones, ¿sabe qué? Han pensado morirse, matarse, suicidarse. Es una de las mayores, te ve ahí causas de suicidio, depresión, le ponen ahí. No había temor,
Porque si hay temor de Dios, yo no voy a hacer eso. Yo no lo voy a hacer. Es un tema interesante eso. Tal vez se puede prestar para una pequeña conversación ese asunto. Pero asegúrese de que el temor de Dios esté en su corazón. Eso le evitará. Si yo temo a Dios, yo no voy a dejar de venir a la iglesia porque Él me manda a venir a la iglesia. Me manda a orar, me manda a leer su palabra. Entonces, el temor de Dios es una ayuda, nos fortalece, nos levanta, nos hace mirar a Dios y temer a Dios más que cualquier otra cosa. El Espíritu Santo, otra ayuda en medio de esto, otra ayuda. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, todo creyente. Vamos a buscar Efesios, que este sí no lo hemos visto tal vez, Efesios 1, 13 al 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Los creyentes deben de recordar esta verdad. El Espíritu Santo nunca le va a dejar. La misma presencia de Cristo va a estar con el cristiano hasta el final. Ha sido sellado, su sello no se le va a quitar. Hasta el día final, ahí va a estar el Espíritu Santo con él. Es el consolador que está con nosotros en este mundo. Él nos guía a la verdad. Él nos lleva a Cristo. Él guía esas débiles oraciones para que cuando no sabemos cómo orar y nos sentimos tan débiles, nos fortalece y nos lleva a Cristo y a su palabra. Debemos de recordar que aún en la más terrible depresión de un cristiano, el Espíritu Santo no se va de él. Ahí está el Espíritu Santo. Puede ser que no veas con claridad el fruto del Espíritu Santo en tu vida en ese momento de depresión, pero recuerda quién fue y por quién viniste a Cristo. ¿Quién te convenció de tus pecados? ¿Quién te hizo nacer de nuevo? ¿Quién te mostró la verdad y te llevó a Cristo? ¿Quién te ha hecho luchar contra el pecado en tantas ocasiones en tu vida? ¿Por quién es que has tenido gozo y alegría, mansedumbre y humildad? No ha sido por el Espíritu Santo. Está ahí para el pueblo de Dios. El Espíritu Santo no se ha ido. Y si por el pecado o alguna aflicción en tu vida has llegado a donde estás, recuerda esto: clama al Señor por fortaleza y Él por su Espíritu te dará fuerza. Dice Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dice, en el hombre interior, ser fortalecido. Oh Señor, fortaléceme por tu Espíritu. Estoy tan débil y necesito de tu ayuda. Y aquí hay promesa de Dios. Una vida de gozo es producto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros estamos memorizando el verso en el Salmo 43:5, si usted se pone a ver esas palabras, cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Quién puede hablar así? ¿El impío puede decir eso? No, es el creyente. Es el creyente que puede decir esas palabras. Es el mismo Espíritu de Dios tratando con él. Y en una dependencia responsable de Dios. Entonces, es el Señor, por su Espíritu, obrando en nosotros. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Ok. Muy bien, entonces entramos a consejos finales. Consejos finales.
La depresión es una realidad aún en los creyentes. Hay depresiones que son por un corto tiempo, pero si la depresión es por largo tiempo, busque ayuda de un pastor o de un hermano. Creo que la mayoría de los cristianos, hemos sufrido en algún momento alguna depresión. Pero si esa depresión es muy extensa, por meses y continúa, busque ayuda, por favor. Busque ayuda de un pastor, de un hermano maduro en la fe, de su iglesia, especialmente. Es importante determinar la causa de la depresión y tal vez usted no está viendo cuál es la causa de la depresión. Necesita de otros para comprender su angustia, tristeza o depresión espiritual. Muchas veces su juicio durante la depresión se puede ver afectado. Pida ayuda, pida ayuda. En segundo lugar, asegúrese de que no hay un error teológico en la raíz de su angustia con relación a la comprensión de Dios, del pacto, la soberanía, su gracia, su misericordia, la fe, la esperanza y el amor. Asegúrese, ¿estoy teniendo yo un error teológico? Parece que no estoy comprendiendo bien la soberanía de Dios. Parece que no estoy comprendiendo bien lo que es la esperanza, lo que es el amor, lo que es la fe. Asegúrese, pregúntese, examínese. Es importante en ese momento para el bien de su alma. En tercer lugar, considere un examen clínico para determinar alguna debilidad o enfermedad que esté ocasionando algún problema en su cuerpo. Eso es posible, puede ser posible. Entonces, puede hacer que usted necesite un examen clínico. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un examen? Examen de sangre o algún otro examen, pero necesita de un médico que le ayude. Entonces, eso es parte. No debemos dejarlo de lado. Cuarto lugar, examine que sus pensamientos están siendo bíblicos y no permita que sus sentimientos lo dominen. Vea, los sentimientos son un excelente acompañante en nuestra vida, pero son, como dijo alguien, malísimos al volante. Los sentimientos no pueden dominar el volante, se va a estrellar. Tienen que ser pensamientos bíblicos en su vida los que determinen el rumbo de su vida. Entonces fíjese cómo están sus pensamientos. No deje de mirar a Cristo y su obra redentora. No deje de mirar a Cristo y lo que Él hizo. En quinto lugar, recuerde y tenga presente en todo momento la gracia de Dios, que ella es suficiente para usted. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En medio de mi debilidad, en medio de mi situación tan difícil, recuerde eso. Recuerde que la gracia de Dios es suficiente para usted. Recuerde la justicia de Cristo que se le ha dado a cada creyente, que aún en medio de la situación más terrible que usted pueda estar enfrentando en este momento, la justicia de Cristo no se va a apartar de usted. Si usted es creyente, no se va a apartar. Nada va a cambiar lo que Cristo hizo por los suyos, aún en la más profunda depresión. Nada va a cambiar. Sexto, las depresiones no son siempre causadas por algún pecado. No siempre. Pero puede ser que sí. Asegúrese de no guardar un rencor en su vida. Hay personas que han vivido deprimidas por guardar rencores, celos en sus vidas, por no perdonar. Asegúrese de que esa no es la causa de su depresión. Confiese sus pecados a Dios y perdone a aquellos que le han hecho algún mal, como Cristo le perdonó a usted. No se excuse en un pecado para mantener su depresión. No se excuse en un pecado para mantener su depresión. Guardando ese pecado, manteniéndolo ahí, alimentándolo. Séptimo, tenga cuidado de las preocupaciones de esta vida. Deje de estar mirando tanta noticia.
No le dé plata a esos noticieros. Mire, hay tantos que son de verdad que estamos inundados de mala información. Lea buenas noticias, la palabra de Dios. Deje de estar llenando su mente, su corazón de esto, de aquí, lo otro, de allá. Hay tantos que están poniendo su corazón en estas cosas. Deje de estar anhelando las cosas que los injustos tienen en esta vida. No ame al mundo ni las cosas del mundo. No ponga su mirada en ello. No sea como un Asaf en su parte inicial, podemos decirlo así. Porque tuve envidia de los impíos. Deje de estar poniendo su mirada en esas cosas. Ponga sus ojos en Cristo, en las cosas de arriba, donde está el Señor. Ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No ponga su mirada en las personas. Hay personas que están poniendo la mirada en hijos, en papás. Cuide su relación con Dios sobre todas las cosas. A ese es el que usted se debe. Hijos lo van a defraudar, padres lo van a defraudar, esposas o esposos lo van a... Ponga su confianza en Cristo. Deje de estar mirando las cosas de esta vida y póngalas más en el Señor. Aprenda a entregar a Dios sus angustias y afanes. Aprenda. No atesore cosas terrenales. Hay tantos que viven angustiados, ¿verdad? Por atesorar cosas. Descanse en la soberanía de Dios y su providencia para usted. Dios cuida, gobierna todas las cosas, pero tiene un cuidado especial por los descanses. Dios es soberano y Él cuida su creación, en su providencia. Entonces descanse en eso. Nos angustiamos tanto y nos metemos en tantos problemas por no esperar en Él. Punto 9. Si orar, leer la Biblia y asistir a la iglesia se ha vuelto algo difícil para usted, porque una de las cosas que puede pasar es que en medio de una depresión usted no quiera leer la Biblia, no quiera orar, no quiera venir a la iglesia. Primero que le digo, tema al Señor. Retome poco a poco su vida devocional y de adoración con la iglesia. Vean, cuando una persona está enferma físicamente, tal vez no pueda correr, pero sí caminar. Ustedes han visto que cuando una persona se recupera de una operación, muchas veces los doctores lo mandan a caminar. Un poquito, pero camine poquito. Usted necesita, o sea, no puede quedarse en la cama, se va a poner peor. Entonces le mandan a caminar. O el que ha pasado un tiempo prolongado de alguna enfermedad y tal vez comía muy poco, pero ya ha ido recuperando, lo que tiene que hacer es ir comiendo, pero constante, aunque sea poquito, pero debe comer constante. Porque si deja de comer, entra en una debilidad y se cae. Entonces, igualmente con la palabra de Dios, tal vez no pueda leer un capítulo, o 3 capítulos, o 5 capítulos, como leí antes. Lo que tal vez va a poder leer es un verso. Pues, medite en ese verso. Y ore conforme en ese verso. Pero vaya constante. Usted necesita de la compañía de otros, no deje de venir a la iglesia. Necesita del ánimo. El Señor ha puesto la iglesia como un medio de ánimo, de edificación, de exhortación. Posiblemente va a necesitar hasta que alguien vaya por usted. Mire, hermano, verás que no tengo deseos de venir. Pero si usted viene por mí y me promete que viene por mí, yo creo que yo me puedo alistar. O si usted ve a alguien, hermano, paso por usted. Lo quiero invitar a comer a la casa hoy. Venga conmigo. Pida ayuda a un hermano que le acompañe. Necesitamos de la compañía de otros en medio de estas situaciones. Evite la soledad excesiva e innecesaria. Evítela. Vea, la soledad a veces la necesitamos, a veces es necesario. Tiempos de soledad. Pero no en exceso. No en exceso. Entonces, hay momentos para estar en soledad y meditar,
Pero eso no nos debe llevarnos a aislarnos de la comunión con la iglesia, con su pueblo. Dios ha mandado a los suyos a no dejar de congregarse. Necesitamos la edificación y consuelo. Necesitamos adorar a Dios. La depresión no puede llevarlo a pecar contra Dios en esto, en venir a la iglesia, venir y escuchar y exponerse a la palabra de Dios. Necesita fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay poca fe. Necesita alimentar esa fe. Venga, escuche la palabra de Dios. Necesita de eso. ¿Okay? Cuando aparezcan pensamientos perturbadores, confróntelos. ¿Por qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Confronte esos pecados, esos pensamientos pecaminosos. ¿Por qué? ¿No me has salvado, Señor? ¿No me has dado tu gracia? ¿Tu Espíritu Santo no me ha sido dejado? Confróntelos. Se necesita valentía, sí. Pídele al Señor la fuerza para confrontar esos pensamientos. Porque estos pensamientos, Señor, ayúdame con estos pensamientos. Y que sean llevados a la obediencia a Cristo. A Cristo. ¿Qué me manda el Señor? ¿Qué me manda con este pensamiento? ¿Por qué me dejo dominar? Señor, ayúdame en medio de esto. Asegúrese de mantenerse ocupado hasta donde sus fuerzas lo permitan. Vea, una de las cosas que pasa con los deprimidos es que les agarra pereza para hacer de todo. No quieren hacer nada. Parece como que ese caimiento, ¿verdad? Si no es algo físico, ¿verdad? Si no es, se determina que es algo también como espiritual su situación. La pereza es un pecado. Y el diablo se va a aprovechar de eso. Así que como cuando el que está enfermo tiene que bañarse, hágalo por tarea. Levántese y haga alguna actividad. No le va a hacer nada bueno quedarse en ese estado tendido ahí. Entonces tiene que levantarse. Y si usted está con una situación así con una persona, ayúdele, venga, levántese, vamos a ir a hacer algo. Porque la pereza es un alimento para otro montón de pecados. La tristeza es un remedio para los tristes, como lo habíamos visto en alguna de las lecciones. Pasar por la tristeza y confiar en el Señor es parte de la cura para los desanimados, ¿sí? Cuando una persona está triste por la muerte de un familiar, por una situación bien dolorosa, la risa no lo va a curar. Los chistes tampoco, el entretenimiento tampoco. Esa persona necesita llorar y necesita también que otros lloren con él y que se aflijan con él. Pero recuerdan que hablamos de no quedarse en ese estado, ¿verdad? Es como pasar y salir confiando en el Señor. Entonces tiene que ir al Señor y confiar en el Señor e ir a Él, llevando su dolor a Dios, confiando en sus promesas. Llorar es normal y que otros lloren con usted es parte de ser consolados. Parte de eso. Punto 14. Esfuércese por curarse. Está en depresión. ¿Se acuerdan que una vez les dije? ¿Quiere ser sano? ¿Quiere curarse? ¿Quiere? Así lo hizo el Señor con un hombre. ¿Quieres? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser curado? Entonces, desee esa cura para su alma. Espere en el Señor y confíe en el Señor. Entonces, anhélelo. Finalmente, hay esperanza para todos los que van a Cristo. Esta clase ha sido pensada para cristianos que están en depresión. Pero si usted no es un cristiano, si usted no ama a Cristo, si usted no ha conocido lo que es la fe salvadora y usted está en una depresión, igual es el consejo para usted: vaya a Cristo. Vaya al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la fuente de gozo, es la vida abundante, es la paz que necesita su alma. Usted necesita a Cristo más de cualquier otra cosa. Mire, las pastillas que está tomando y ese montón de cosas que está tratando de hacer para curar su depresión no le van a servir. Vaya a Cristo.
Él es lo que usted necesita para su alma. Él no lo va a despreciar, lo tomará por hijo y lo guardará para siempre en su amor. Bueno, esto ha sido nuestra clase de la depresión espiritual. Me hubiera gustado tener algunas preguntas, pero nadie me hizo preguntas en esta clase. Entonces igual, si quedan algunas preguntas, estoy abierto para que alguno las quiera tener en algún momento. Les dejo ahí la bibliografía que estuve usando. Si alguno quiere tomar una fotografía o después pedirme algún material, con mucho gusto. Y algún libro que quiera leer. Muchos de esos libros son ayudas que puede usted usar. Y agradezco a todos los hermanos también que me ayudaron con material o que en algún momento me hicieron una recomendación muy buena. Hay una serie del pastor Samuel Brannigan en Sermon Audio de 8 mensajes. También parte de él fue de gran ayuda para mí. Puede escucharlo, creo que podrá servirle. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad de poder haber presentado este material a ustedes. Tenemos nuestro tiempo de descanso. Recuerda que aquellos son los baños solo de mujeres. Aquí están baños de hombres y de mujeres. Recuerde no dejar sucio. Recuerde llegar temprano, por favor, a la clase escuela dominical. Y dentro de unos minutos, en 5 minutos, ya puede ir a recoger sus hijos. Todavía no, porque están terminando. Entonces, de unos minutitos y ahorita puede ir a recogerlos. Que el Señor les bendiga, hermanos.